para que nos inicie la charla. Esto por aquí. Ahí va. Muy bien, buenas tardes. Además tengo que lidiar con este estrés. A ver, bueno, gracias por la invitación primero, ¿no? Al profesor y a todos ustedes por la asistencia, el interés. A ver, ustedes están viendo finanzas corporativas. Esta es una materia que cuando yo realicé el programa, de una materia prácticamente de valoración financiera, de proyectos, de empresas. Y yo creo sinceramente que, por lo menos en mi experiencia, esa es la parte más interesante de lo que es finanzas corporativas. Finanzas corporativas, tú puedes ver discusiones en el lado izquierdo del balance, es decir, en los activos, y tienes, no sé, te puedes pasear por valorar activos. Cuando hablas de matemática financiera, que seguramente también lo han visto, bueno, trabaja un poquito esas herramientas de valor presente, valor futuro y tal, que te van a servir para estas herramientas, para estas discusiones y análisis. Y también puedes ver más temas que tienen que ver con el lado derecho del balance, es decir, con el financiamiento, pasivo y patrimonio, ¿no? Y de alguna manera, en la experiencia que por lo menos yo tengo, la academia reparte esa discusión y esos temas a lo largo de varios cursos, distintos cursos que ustedes verán semestralmente, que en algunos lugares pues llamarán finanzas 1, finanzas 2, finanzas corporativas, valoración de empresas, y así, ¿no? Estructuración, titularización y así. De toda esa gama o de toda esa serie de temas interesantes, donde tocas temas de los activos, temas de los pasivos, cómo financias, vía deuda, corto plazo, largo plazo, manejo del efectivo, el flujo de caja, todos estos temas, patrimonio, incentivos, implicaciones que tiene financiar vía deuda o vía patrimonial los activos. De toda esa serie de temas, unos más interesantes que otros, en mi opinión, yo que además tengo un origen de un pregrado de ingeniería, yo no soy de pregrado administrador ni economista, ni contador, soy un navegado en estos temas, o sea, yo soy de pregrado de ingeniero civil de esta universidad, y luego con los posgrados, que estos temas siempre me interesaron, con los posgrados que uno se fue como sesgando hacia finanzas y economía. Y luego, por supuesto, en la actividad profesional, ¿no? Y académica. De todo, o sea, digo lo del origen porque, claro, yo llegué prácticamente nuevo a estos temas, es decir, no los traía desde el pregrado, sino que en el posgrado es donde lo empiezo a ver. Empiezo a ver pues este mundo interesante. De todo eso que uno ha visto, creo que lo más interesante, en mi opinión, es valoración financiera. Pero no porque uno tenga una metodología que de alguna manera uno va repitiendo, porque hay una metodología que uno de alguna forma tiene una secuencia bastante estandarizada, muy global, con ciertas adaptaciones según los casos, pero es una metodología al final del día. No tanto por ello, porque eso lo haría muy sencillo. Es porque yo creo, y quizás suena exagerado, que uno empieza a ver cosas distintas alrededor cuando a uno la materia de valoración le hace clic en el cerebro, ¿no? En la cabeza. Yo a mis alumnos les digo echando broma que uno empieza a ver los pitufos detrás de los árboles cuando estos temas te caen. Cuando no lo ves como una simple metodología que va repitiendo unos pasos, sino cuando empiezas a entender lo que es valor, ¿sí? Y los drivers de valor, o sea, lo que mueve al valor o destruye valor. Entonces empieza a ver, sinceramente, la empresa, por lo menos esa es mi experiencia, de forma distinta. Y además muy poderosamente. Con una ventaja sobre, digamos, el análisis común, o más convencional, típico, ¿no? Más general.
Entonces, ese comentario lo hago primero para que aprovechen la materia. Es decir, yo creo que cuando uno aprende y entiende lo que significa valorar, crear valor y en consecuencia pues también destruir valor, uno empieza a ver los negocios distintos, el mundo lo empieza a ver de manera distinta, hasta las relaciones las empieza a ver distinto, porque aunque no todo es matematizable o cuantificable de forma sencilla, como uno hace en finanzas, al final en finanzas tú tienes que llegar a un número, ¿no? De alguna manera. La verdad es que el valor, aunque sea de forma subjetiva, conceptualmente, el tema de crear valor, yo creo que te da una herramienta para entender los negocios, para entender la vida, creo que es poderosa. Aunque no te hagas sacar cuenta, ¿me explico? Sino simplemente entender lo que es crear valor. Bueno, que al final tú en economía o en finanzas, como rama de economía, lo cuantificas, entonces tú hablas, bueno, ok, hablas de un costo de oportunidad y hablas de una rentabilidad que tiene que ser superior al costo de oportunidad para que entonces agregue valor. Bueno, eso ya es realmente aterrizar a un modelo bastante sencillo, que además como buen modelo es una representación sintética de la realidad. Que además como buen modelo es una representación sintética de la realidad. Eso aterrizar de manera muy sencilla un mundo que es muy complejo. Un mundo que es muy complejo. Y la verdad es que el tema de valor nos acompaña de toda la vida. No digamos qué sé yo. Por cierto, esto ya se está cumpliendo 300 años del natalicio de Adam Smith, ¿no? Que es donde uno dice, según el historiador del pensamiento económico a que se refiera, va a quedar grabado. Según el historiador del pensamiento económico a que se refiera, según el historiador del pensamiento económico a quien te estés, digamos, en que te estés basando, la historia del pensamiento económico la puedes dividir en tres grandes áreas: bueno, justicia económica, política económica y luego teoría económica. Y muchos le ponen a esa tercera fase o esa tercera etapa, muchos la ponen comenzando cuando, bueno, Adam Smith publica La riqueza de las naciones, 1776. Entonces, claro, estamos hablando de hace apenas 200 y pico de años. Entonces no es que el mundo empiece a hablar o entender el tema de valor gracias a que se publica o que comienza la teoría económica, y finanzas es una rama de economía, de la teoría económica. No es que desde hace 200 años para acá, de hace 200 años para acá quizá empezamos a modelar este tema, es decir, a ponerle un modelo que simplemente es una ecuación o una relación de variables que representa una realidad que es muy compleja, pero el tema nos acompaña de toda la vida y en el fondo es desde que estamos haciendo transacciones las personas, y eso es de toda la vida. ¿Me sigue? Bueno, es decir, lo que hemos hecho es, de hace 200 y pico años para acá, es llevar a un modelo muy sencillo lo que es el valor, lo que es el tema de valoración. Ahora, cuando tú entiendes lo que es crear valor, yo creo que la herramienta que obtienes es fundamental y empiezas a ver la vida muy distinta, porque entonces empiezas a entender incentivos, empiezas a entender el costo de oportunidad y no repetirlo simplemente porque, bueno, un profesor me dio una ecuación y yo la agarro en un texto, identifico unos datos, los meto en una ecuación, unas variables, y entonces me da un resultado, y eso lo hago mecánicamente y el profesor me puso 20. Sino cuando tú entiendes lo que es el costo de oportunidad, es decir, que tú estás sacrificando opciones porque escogiste una de ellas y sacrificas otras, y que esas opciones tienen un valor que estás dejando de obtener porque entonces estás optando por una de ellas, y eso aplica, ¿verdad?, hasta para las relaciones humanas, o sea, no es un tema nada más de negocio y sacar una cuenta financiera. Cuando esas cosas te empiezan
Cuando ya las empiezas a hacer propias, sino a repetirlas, sino simplemente a aprenderlas con H intercalada, a aprenderlas, o sea, hacerlas propias, es que yo creo que ya, o sea, usted sinceramente está en otro nivel en cuanto a la herramienta y el poder que ella tiene para poder hacer uso de ella e interpretar muchas cosas en la vida. Es decir, aprovechen todas estas cosas y discusiones que van teniendo, pero no viéndola como mera repetición de una metodología, sino entendiendo lo que filosóficamente está detrás de cada una de esas discusiones. Bueno, no sé si quieren que lo ponga más llano. No, está bien. Que lo ponga más llano, sacamos unos marcadores y empezamos. Pero ese es el tema, ¿no? Ahora, bueno, yo tengo, no sé, también tú me comentabas con que hablar de la experiencia un poco, pero a mí me cuesta mucho hablar de la experiencia personal, pero soy muy malo para hablar de eso, pero a ver, yo tengo más o menos 23 años, 22, 23 años en banca y finanzas, porque como le dije hace unos minutos, mi origen es ingeniería civil, pero este tema siempre me apasionó y me fue llevando, digamos, me atrajo, entonces bueno, fui como profundizando cosas y bueno, ya quedé como, y ahora digamos, X tiempo después, entonces, tú no sabes si eres ingeniero o eres economista, ¿no? Bueno, cuando opinas de economía, la gente te dice, ¿qué vas a saber tú si tú eres ingeniero? Cuando hablas de ingeniería, te dicen tus amigos de ingeniería, ¿qué vas a saber tú si tú eres economista? Entonces, bueno, ahora no eres nada. Pero bueno, nada, el punto es que es un área muy interesante, el tema de los negocios, las inversiones, y bueno, yo creo que ustedes, yo lo que le digo a mis alumnos es que tarde o temprano te va a tocar la puerta el tema. Si tú vas escalando, no sé, dentro de una corporación, porque querías, digamos, tu sueño fue trabajar en una corporación y quieres ir escalando, o tu sueño ha sido montar tu negocio, y qué sé yo, y quieres ir escalando, tarde o temprano el tema te toca la puerta. Y te dice, epa, ¿tú te acuerdas cuando en la universidad, oye, sí, estas cosas me están sonando? Bueno, ahora sí te las tienes que aprender. Porque a lo mejor uno también ha sido alumno muchas veces. Uno pasa por los salones y no aprovecha todo lo que uno debería. Y termina repitiendo unas metodologías para pasar un examen. Y listo, y pasa la materia. Pero en algún momento de la vida te recuerda y te dice, ok, aquello que te está medio sonando, ahora sí me está sonando, que no lo aprendiste bien, no lo aprendí bien, ahora sí te toca de verdad, porque ahora sí tienes que tomar decisiones de verdad. O sea, se acabó el salón de clase. Ahora sí está manejando plata, que te duele. ¿Me explico? O la tienes que manejar bien, porque si no, tiene unas consecuencias. Ahora sí, de verdad, ya no estás en el juego, digamos, demo, con unos reales imaginarios, ¿me explico? Ahora estás de verdad. Entonces ahí normalmente la gente se pone seria y dice, bueno, como que sí. Entonces va a tener que empezar a hacer unos cursos y estoy un posgrado para aprender estas cosas. Porque si usted quiere, repito, ir ascendiendo en esa escala corporativa, o digamos en los negocios, ya personalmente hablando, en tu empresa familiar, un emprendimiento, o como inversionista, estas cosas te tocan la puerta en un momento y te dicen, epa, ya ahora sí las tienes que manejar. Y de verdad y en serio. Entonces es donde la gente se pone de verdad seria y empieza a tratar los temas, ¿no? Y a darle verdadero valor a los temas, a importancia. ¿Por qué? Por un simple hecho. Supónganse ustedes que estudian administración todo, ¿no? Y contaduría también. Contaduría. Y administración. Ok, solamente contaduría y administración. Ok. Fíjense, bueno, contaduría es muy claro la especialidad, ¿no? O la especialización que tiene. Administración ve temas a lo mejor más variados. Ve mercadeo, ve, no sé, recursos humanos, ve operaciones y tal. Estoy tratando de imaginar lo que pueden ver. Y ven finanzas dentro de eso. Y claro, quizá finanzas lo ven hasta allí como una más, pues. La verdad que uno ha visto en la vida muchos casos que son muy bonitos de negocio y que por descuidar el aspecto financiero fracasan y es una lástima porque prestaban un buen servicio o prestaban
producían un buen bien intercambiaban un bien a la sociedad que era valioso. Y bueno, por descuidar el tema financiero fue fracaso. Entonces, que vas a la Santa María a cerrar y tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de la actividad a la que nos dediquemos, en algún momento hay que manejar unos recursos que son escasos, que es dinero. Y tienes que tener herramientas para eso. Y al final son herramientas para tomar decisiones. Y el manejo más eficiente de ese recurso escaso que es el dinero. Si el dinero sobrara o fuera infinito, pues esta discusión desaparece. Pues ¿para qué vas a hacer uso eficiente de un recurso que es infinito? Pero justamente como no lo es, entonces ¿qué preocupa el uso eficiente del recurso? Entonces, claro, en algún momento toda decisión tiene el componente del manejo de ese recurso escaso que es el dinero. Entonces a lo mejor usted dice, bueno, mira, perfecto, yo mi carrera me gusta, no sé, mercadeo, bueno, chévere, y arrancarán por ahí. Pero si usted va ascendiendo, en algún momento te van a decir, bueno, jefe, tiene que tomar decisiones. Y las decisiones implican que, bueno, manejar un presupuesto, manejar plata. Ah, caramba, llámeme al que sabe de finanzas. Eso es muy posible, pero tú tienes que tener criterio básico para poder hablar ese idioma y para poder tomar decisiones, porque al final él te puede darte unos datos, pero el que toma la decisión, el que da firma eres tú. Y si ocurre algo, no que tú vas a decir, ah, no, que él me lo dijo. ¿Me explico? Tú tienes que tener responsabilidad y tú vas a decir, ah, bueno, sí, yo fui el que decidí y decidí mal. ¿Me explico? No vas a salir a decir, bueno, no, que es que la culpa es de él, fue el que me recomendó. Pero mire, amigo, usted es el que decide. Y usted es el que tiene que tomar decisiones sobre esos recursos al final del día. Entonces es verdad que uno nunca puede saberlo todo, pero uno debería, bueno, estar en un nivel básico empapado de muchas cosas cuando uno quiere ir manejando un negocio e ir pasando de una área muy especializada a algo que empieza a ser más general. ¿Me explico? Porque a lo mejor tú comienzas la carrera por un área, mira, yo comencé por operaciones, chévere, pero en algún momento si vas ascendiendo vas a tener que estar en una junta donde tienes que tener criterio de otros temas, no solamente el tema específicamente operativo. Entonces la invitación es como que a estos temas, bueno, valorarlo, porque al final del día, como dicen por ahí, los malos de la película son los de finanzas, porque entonces dicen, va o no va, no rinde o se rinde, no hay plata o si hay plata, no estás dando los resultados y lo estás dando, y entonces, bueno, vale la pena de alguna manera manejar el idioma, manejar los conceptos básicos, para aprovecharlos. Al final del día estas son herramientas para que ustedes tomen decisiones. Y tomen decisiones y, por supuesto, en la medida de las posibilidades, pues sean las mejores decisiones posibles y le agreguen valor a sus compañías donde trabajan y le agreguen valor a ustedes personal y familiarmente hablando. Esa es la idea. Entonces, ya lo demás son metodologías que tú sigues. Bueno, qué sé yo, proyectas estados financieros, son metodologías que siguen, ¿no? Proyectas estado de resultados, proyectas balance general, cómo tú deduces de eso un flujo de efectivo, un flujo de caja libre. Al final son metodologías, suma aquí, resta allá, que cuando, si quieren, podemos aclarar dudas o tratar de aclararlas. Y luego entonces vendrá una decisión de qué tasa de descuento tengo que usar. No otra cosa que el costo de oportunidad del dinero, entonces el costo de oportunidad que ponen los reales. Entonces uno llega y se caletrea un WACC, la tasa promedio ponderado del capital, hasta que te das cuenta que es un promedio ponderado simple. Pero a mí me causa curiosidad porque mis alumnos se aprenden la fórmula del caletro y yo le digo muchas veces, pero si esto es un promedio ponderado, no tienes ni que aprenderte la fórmula. Entendiendo cómo se calcula un promedio ponderado, ya. El que pone tanto por ciento de los reales quiere tanto rendimiento. Y el que quiere tanto por ciento de los reales quiere tanto rendimiento. Y entre los dos tiene que ponderar un rendimiento. ¿Me explico? Y ya. Pero bueno, no tiende como que, tú sabes, ¿no? Que la fórmula del WACC, ¿cuál es? Claro, porque no están muchas veces entendiendo lo que está pasando en el fondo, sino que vienes más bien con la actitud de, bueno, déjame ver cómo yo me aprendo esta pila de fórmulas del calendario, ¿no? Qué fastidio. Cuando ves en el fondo qué es, se te hace mucho más fácil recordar la fórmula y darle uso y provecho. Después al final termina siendo una metodología, pues entonces cogía la tasa de descuento, sabía el flujo de caja, bueno, valor presente. Y ya, ya las sensibilidades y tal, ¿no? Digamos que uno, si quiere hablar de los tres o cuatro grandes pasos que uno sigue cuando valora, es, bueno, primero por supuesto proyección de ingresos, costos y gastos, ¿no? Luego
hablar de la proyección del balance, ¿por qué en el fondo? ¿Por qué? Pues tú quieres ver cómo va demandando inversiones, tanto en capital de trabajo como en CAPEX, inversiones en capital de trabajo como en CAPEX, y entonces de ahí deduces un flujo de caja libre. ¿Flujo de caja libre qué? Es que se puede repartir, si es positivo, es que se puede repartir lo que ponen los reales, es decir, el lado del financiamiento, deuda o socio, o sea, acreedores o socios. Si es negativo, entonces lo que te está diciendo el modelo es, bueno, alguien tiene que poner los reales, alguien tiene que reinvertir, o sea, tiene que llegar dinero fresco, o sea, dinero de fuera del modelo, e inyectarlo, porque el modelo por sí mismo no genera suficiente flujo como para aguantar la reinversión que hay que hacer. Entonces hay que meter plata afuera. Ese es el análisis más o menos. Y entonces, bueno, habrá que pensar, bueno, ¿quién pone los reales y a cambio de qué? Entonces volverás a llamar o acreedores o socios. ¿Qué otras grandes conclusiones uno tiene cuando ve estas cosas? Bueno, que hay dinero que son más baratos y más caros. Y tú empiezas a financiar siempre con el más barato. Y terminas entonces completando con lo más caro. Obviamente, ¿para qué? Para que el ponderado justamente, el ponderado del rendimiento o del costo de oportunidad sea más bajo. Es decir, un negocio siempre prefiere financiarse lo más barato posible que lo más caro posible. Entonces el típico dinero que es más barato es el flujo que el mismo negocio genera. Y tú lo puedes reinvertir. Si eso no es suficiente, entonces pasarás al siguiente más barato. El siguiente más barato, bueno, a lo mejor es banca, a lo mejor es un crédito, bueno, financiarse con proveedores, de algún servicio, pasarás a banca y tal, y vas completando de lo más barato a lo más caro. ¿Cuál es el último que vas a buscar? Un nuevo socio, ese es el más caro. Porque además tienes que entregar participación accionaria. Bueno, y eso es más o menos como el orden de prioridades, lo que se conoce en finanzas corporativas como el pecking order. O sea, tú vas escogiendo de lo más barato a lo más caro. Que dependiendo de la madurez del negocio, hay negocios que tienen el acceso a ciertos créditos cerrados. Bueno, claro, porque a lo mejor tú no puedes ir a la banca si es un negocio que está en semilla o startup, porque la banca está limitada para prestarle a lo mejor un negocio que esté en marcha, que esté en azul, o sea, está generando ganancias. Bueno, ya tú sabes que ese a lo mejor te gustaría por lo barato que puede ser, pero bueno, no está en ese momento accesible para ti. Y bueno, pasarás al siguiente. Son típicas cosas que uno aprende en finanzas corporativas, que uno las repite cuando las estudia, y luego uno las empieza a ver en la práctica, y es donde te cae la locha, como dicen por ahí. Claro, es aquello que me decía el profesor, mira cómo se ve, o mira cómo opera en la práctica. Y la verdad que uno agradece mucho como alumno tener profesores que puedan manejar el tema solventemente, ¿no? El tema teórico y algo de experiencia, porque entonces uno puede asociar, más allá de repetir una serie de páginas que tiene un libro. Yo siempre digo a mis alumnos que mejor que lo que puede explicar el Ross no lo voy a estar explicando yo, o sea, las ideas están ahí plasmadas. Yo estoy repitiendo ideas de pensadores anteriores, como creo que diría Keynes también. Uno siempre está repitiendo una idea de algún pensador anterior, ya muerto, diría él. Bueno, es verdad. La ventaja que uno pudiera tener frente a eso es que uno tiene a lo mejor algo de experiencia, aterriza el tema que tú ves en el libro tan frío, que a lo mejor no se entiende la redacción. Entonces, bueno, uno lo puede aterrizar pues como que con palabras más sencillas, con ejemplos más sencillos, cómo se ve eso en la calle, en la práctica. Entonces la gente, ok, empieza a asociar. Y verdad que uno agradece mucho a los profesores que han sido así, que han tenido ese componente teórico, académico, muy formal, que además tienen una experiencia de la que pueden de alguna forma ilustrar lo que uno viene discutiendo para, ok, esto es lo que así es que se ve en la calle, perfecto. Y los temas creo que caen mejor. Entonces aprovechen mucho eso, porque además Pedro tiene digamos, experiencia. Y eso parte de la actitud que ustedes tengan con la materia o con los temas. Es decir, el interés en preguntar cosas, ver cómo los temas que a lo mejor estás viendo teóricamente se aterrizan. Porque a lo mejor, bueno, normalmente esa literatura es anglosajona. Es literatura anglosajona. Entonces son las academias pues, en Estados Unidos, Inglaterra y tal, son las que han llevado siempre como la vanguardia en el pensamiento de estas cosas.
Entonces, claro, uno termina recibiendo pues, literatura o bibliografía que es anglosajona normalmente. Uno hace un esfuerzo en aterrizarla a temas pues, más cercanos, cotidianos, y eso se puede hacer si uno tiene, bueno, la fortuna de tener un profesor que tenga que esté en la calle. ¿Me explico? Entonces, aprovechenlo con muchas preguntas, ¿no? Hablando del lado derecho de la ecuación, que es el lado del financiamiento, de la ecuación del balance me refiero, que es el financiamiento, que es digamos, pasivo y patrimonio, o sea, y hablando específicamente de deuda financiera, es decir, acreedores y relación con acreedores o relación con socios, aportes patrimoniales, aparecen entonces los mercados de capitales. Entonces, entender que el mercado de capitales es simplemente un complemento más dentro de un sistema que intercambia dinero, donde habrá pues un sistema financiero donde los bancos son muy importantes, ¿no? Un sistema bancario en esa intermediación de dinero, tienen un mercado complementario que es el mercado de capital. Entonces, claro, ahí estás tocando el lado derecho del balance porque estás emitiendo acciones o estás emitiendo títulos de deuda de corto o de largo plazo para financiar o capital de trabajo o CAPEX, o sea, inversiones en activos de largo plazo, ¿no? Entonces, claro, entender también esa dinámica es importante y ver entonces cómo, o sea, cuándo agrega valor y cuándo no, cómo vale la pena, cuándo no ir al mercado de capitales o ir primero. Tú siempre vas a ir al dinero más barato, esa es la secuencia. Entonces, bueno, tendrás que evaluar qué te conviene. Hay empresas que terminan siendo muy grandes y que nunca van al mercado de capitales, ¿no? Porque, bueno, simplemente no les conviene. Y la que va al mercado de capitales porque, bueno, ya el sistema bancario se les quedó pequeño y entonces ya quieren ir a un mercado de capitales que puede ser regional, nacional, o sea, local, regional o global, y entonces, bueno, ya tienen ya proyectos de una envergadura tal que necesita acompañarte a un mercado de capital. Entonces tú, bueno, ejemplo puede haber miles de empresas, ¿no? Que se quedan familiares y otras que pasan de ser familiares a una empresa que cotiza públicamente en un mercado de capitales formal, porque emite deuda o porque emite acciones, y así, ¿no? Y es simplemente otra fuente de financiamiento que tendrás que evaluar si es la que más te conviene o la que no, porque tiene sus pros y sus contras, y eso es importante entenderlo. Tiene sus incentivos y sus desincentivos, y tiene un costo que tendrás que evaluar si es más eficiente o menos eficiente hacer esa ruta o usar otra ruta para financiar. Pero eso también tienen que tratarlo ustedes de entender teóricamente y bueno, de alguna manera aterrizarlo en la práctica, cómo eso se expresa en la práctica. Entonces, no sé si tienen comentarios, dudas, algo en particular de lo que quieren que le hable. Que lo peor que puede pasar es que no sepa la respuesta y la averiguamos. Yo tengo un comentario con respecto a lo que usted mencionó anteriormente. Quiero aportar, hay un libro que se llama La psicología del dinero. Ah, qué bueno. En ese libro aparece, bueno, al principio, en el prefacio, aparece, digamos, que como una finanza, como usted bien dicho, permea dentro de cualquier profesión. Entonces, recuerdo que en ese libro dice, bueno, no, para construir un gran puente tienes que ser un ingeniero civil. Para encontrar la cura del cáncer, bueno, lo hacen los médicos. Para construir un edificio hermoso, bueno, los arquitectos. Pero en verdad para cosas relacionadas, negocios relacionados a la finanza, en verdad es algo libre que cualquier persona puede introducirse a este mundo. Y eso es lo que lo hace, como usted bien ha señalado, universal, porque es, digamos, como la contabilidad, es parte del lenguaje de los negocios. Lenguaje, idioma. Entonces, quería señalar. No, muy bueno, porque además, bueno que destacas, porque además esa universalidad es lo que te permite interpretar y tomar decisiones que no solamente están en tu ámbito más cercano, sino que también decisiones de ámbito muy remoto.
Uno puede agarrar un estado financiero, una empresa al otro lado del mundo y lo entiende. ¿Me explico? Porque en el fondo se está hablando el mismo idioma. Y el mundo tuvo que pasar por ese proceso de, es como los lenguajes. Los lenguajes no fueron decretados. Los lenguajes se van espontáneamente, digamos, van mejorándose, creándose, tal. Tienen una evolución que es espontánea. Me explico, muy natural. No es que alguien dice, bueno, esto lo vamos a llamar así, sino que va dándose. Lo mismo ocurre en este idioma financiero contable. En algún momento nos tuvimos que poner de acuerdo para podernos comunicar. Pero fíjate que cuando tú lo ves de esa manera, yo creo que le estás consiguiendo el verdadero valor que tiene el tema. Cuando lo que haces es repetir una ecuación, yo creo que estás quedándote corto. Cuando tú dices, es que esto en el fondo es un idioma, es como cuando, mira, qué sé yo quiero ir a, no sé, Alemania, y quiero hablar alemán, cosa que por cierto no sé, quiero hablar alemán, yo no es que voy a hablar alemán que me provoque, ¿me explico? ¿Cuál es la primera gran consecuencia? Que nadie me entiende, ni yo le entiendo a nadie, ¿me explico? No hay comunicación. Entonces, para que haya comunicación tiene que haber el emisor, por supuesto, y el receptor, ¿no? Lo explicamos uno de chiquito, emisor y receptor. Debe haber un medio y además debe haber, digamos, el lenguaje, o sea, ¿me explico? O sea, que sea compartido, pero no lo estamos entendiendo. El mensaje. Entonces, bueno, uno con un curso básico, entonces uno llega, se para y lee algún cartel y dice, mira, por ahí están los baños. Pero si no, entonces tú ves eso y te sabe a nada. Tú dices, quiero ir al baño, pero no sé dónde están. Claro, porque no se lee esos símbolos. Y al final el lenguaje es ese, escrito o digamos hablado, hasta el lenguaje universal de las señas, ¿no? En el fondo son símbolos que ambos tenemos que estar compartiendo para podernos comunicar. ¿Me explico? Y entonces, cuando tú entiendes que finanzas y contabilidad es eso, la estás viendo ya de otra manera, muy distinta. Entonces tú dices, bueno, ok, tengo que hacer un esfuerzo mínimo para adquirir el idioma, porque yo no puedo hablar el alemán que me provoque. Si quiero comunicarme, entonces tendré que hacer un curso que sea básico de, mira, cómo es la cosa aquí, las estructuras, las oraciones, los verbos se conjugan de esta manera, ¿me siguen? Para poder, por lo menos, ok, ya tengo nivel 2, entonces ya me puedo ya sé por lo menos pedir el baño. Y me van a entender y yo puedo entender. Y hay comunicación. Entonces, lo mismo ocurre si lo trasladan al tema financiero. Uno hace un esfuerzo mínimo por hablar el idioma. ¿Para qué? Para interpretar y tomar decisiones. Para que entonces tú llegues y ves un estado financiero o un informe financiero sobre cualquier empresa y la cosa no te suena extraña. A lo mejor tendrás particularidades que preguntar. Mira, ¿y esto a qué se refiere? ¿A esto que estoy pensando? Sí, no. Como ocurre en los lenguajes. ¿Me explico? Porque aunque uno hable castellano, no es exactamente el mismo que se habla aquí, que se habla más allá, ¿me explico? Y habrá adaptaciones de ciertas formas, expresiones y tal. Y uno simplemente como que le diga, no, mira, lo que pasa es que aquí a esto no se le llama escritorio, sino mesa. Ok, ya te adapta. Pero el fondo del tema sí lo tienes cubierto, ¿no? Y entonces, claro, esa es la manera, creo yo, de entrarle a estos idiomas financieros y contables. Ver ese valor de, bueno, simplemente un idioma más. Entonces tú me presentas un estado financiero en cualquier lugar del mundo y tú lo entiendes. Y tomas decisiones sobre eso. ¿Me explico? Porque al final tú estás decidiendo cómo manejar unos recursos que son escasos. Entonces, bueno, cuando tú le ves el valor que tiene estar hablando de ese idioma, es simplemente como cuando dije, bueno, mira, estudié inglés, estudié francés, alemán, estudié contabilidad y finanzas. O sea, un idioma. Y ahora puedo interpretarlo. Y lo que tú dices es muy importante, pues, yo pensé que tu comentario iba más por allí. Y el puente es perfecto, lo hace el ingeniero civil, o el edificio lo hace el arquitecto, chévere, y la cura del cáncer. Y detrás de eso no hay plata. Porque entonces usted cree que el puente se construye solo. No. Que eso fue uno de mis errores. Yo estudié ingeniería civil y bueno, la carrera, digamos, adolece de estos temas. Se ve muy básico. Y la verdad que uno cuando lo ve, yo estoy seguro que ustedes son mucho más maduros que cuando yo lo hice, pero porque además uno ve que las generaciones tienen el tema financiero más cercano. Cuando yo estudié ni siquiera había internet, ¿no? Me acuerdo que yo iba a la única computadora que era en la universidad, mira, la gente se mete en algo que se llama internet. Ustedes ya nacieron en eso. Y eso, ustedes, estas cosas se les acercó. ¿Me explico?
para mí eran más distantes. Eso es una ventaja que ustedes tienen y que tienen que aprovechar. Yo empecé más tarde, si lo quieren ver así, o nosotros empezamos más tarde, o sea, esta es la otra generación. Ahora, ¿qué pasa? Que ustedes sí ya nacieron como esto, que les más cercana, el tema del dinero como más patente, que es importante. Para cuando yo vi estas materias, igual, pues en mi ingeniería civil, eso, vías de comunicación, puentes, todas esas cosas, bueno, era una serie de metodologías, otro idioma también, metodologías para construir ese gran puente. Pero adolecía de este tema, que es importantísimo, financiero y tal, ¿no? Entonces, claro, cuando me presentaban algo de esto, para mí era como que, qué fastidio, si yo quiero ser ingeniero civil, ¿para qué necesito de esto? Bueno, absurdo, o sea, absurdo yo, me explico, inmaduro. Después cuando sales a la vida, entonces ya sales a trabajar y llega a tu primer trabajo y te dicen, bueno, perfecto, este es el proyecto, el puente. Ajá. ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena financieramente? Y entonces te quedas, ¿y cómo yo le entro a eso? Yo me acuerdo de ese momento en mi vida. Yo empecé a buscar libros y, por lo menos ustedes hoy en día, bueno, googlealo. O sea, googlealo a ver, pero en mi época no. Bueno, ¿dónde yo buscaré esto? ¿Sabes? Pregúntale a un amigo y tal. Porque entonces sales a la realidad y dices, bueno, perfecto, el puente es muy bonito. Pero, ¿quién pone los reales? Y valdrá la pena poner los reales, porque a lo mejor no vale la pena. Entonces, el puente puede quedar simplemente en unos planos muy bonitos y ya. Y así muchos proyectos. Cubre el cáncer, que tú pones como ejemplo, igualito. Alguien tiene que financiar la investigación. Entonces, es verdad, lo hace el médico. Pero si el médico no tiene a lo mejor esa ventaja de poder hablar este otro idioma, bueno, ¿cómo se para ante unos inversionistas? Mira, financiame mi proyecto, que es para investigar tal cosa, porque tal y tal. ¿Me explico? Entonces necesitas, aunque sea hablar lo básico del idioma. Es fundamental. Gracias por el comentario, pues sí, o sea, es que permea, está en todos lados, nos guste o no, y nos alcanza. Nos alcanza. Bueno, o si no viene el profesor que viene a tomar café, ¿verdad? Creo que yo haría, pero yo me he seguido hace rato. Otro comentario, una pregunta, una consulta. Gracias. Yo hago un podcast que se llama Tertulia y Dinero. Sí, muy bueno. Sí. En ese podcast fue dicho que una de las grandes ventajas de comprar acciones en la Bolsa de Valores de Caracas era que podías acudir a las asambleas de accionistas. Quisiera preguntarle a usted qué tan veraz es esto y que si de verdad vale la pena comprar acciones para hacer ese tipo de contactos dentro de la Sí, bueno, fíjate, ahí puedes ver dos ventajas. Uno, para poner la primera pregunta o la primera parte de la pregunta, es totalmente cierto. Cuando tú te compras una acción que cotiza en la Bolsa de Valores de Caracas, igual como cuando te compras una acción de cualquier bolsa que cotiza en el mundo, tú te estás haciendo accionista común. Porque típicamente las que cotizan son acciones comunes y no son acciones preferidas. Las preferidas son más over the counter la negociación. Pero en el mercado formalmente hablando, bueno, normalmente las que cotizan son acciones comunes que pueden ser de distintos tipos, tipo A, B, C. En el fondo lo que significa el tipo A, B, C es que tienen distintos deberes y derechos, ¿no? Pero bueno, cotizan y son acciones comunes. Cuando tú te la compras, tú eres un accionista más de esa empresa, dueño de un pedacito de esa empresa. Y tienes entre tus derechos, por supuesto que la información sea pública, o sea, acceso a la información de tu empresa, la información financiera, y además asistir, te invitan a las asambleas. De hecho, si te compras una de las afuera, también te invitan a la asamblea. Lo que pasa es que nadie agarra un avión para irse, no sé, a la junta de Palo Alto, California de Apple, porque tú sabes que yo soy accionista con una accioncita de Apple. No haces eso. Pero la verdad que en Caracas, de hecho, nosotros tenemos clientes que son muy graciosos porque viven, o sea, se toman en serio su experiencia. Y esto no estoy exagerando, el cuento es gracioso. Porque incluso cuando interactúan con el ejecutivo en la casa de bolsa, le dicen al ejecutivo, mira, por cierto, el ejecutivo se llama Wilmer, por cierto, Wilmer, y no me molestes por las próximas 3 horas, porque voy a estar en la asamblea del Banco del Caribe. Entonces Wilmer tranqui dice, caramba, o sea, ¿no? Que cualquier otro diría, ay sí, como si tú fueras el que maneja el negocio, ¿me explico? Pero yo le veo el aspecto positivo, o sea, te estás creyendo de verdad que eres socio, y eres socio.
Entonces, no me molesta las próximas 2 horas, pues voy a estar en la asamblea y quiero escuchar todos los resultados y los dividendos y los planes del año que viene y tal. O sea, se lo viven de verdad. Y es que es así. O sea, eres socio. Lo que pasa es que tienes menos acciones que a lo mejor el que maneja el negocio, que es el mayoritario. A él le toca un puesto en una junta porque tiene un mínimo de acciones de ahí para arriba y tú no tienes ese mínimo. Y listo. Pero son socios igualitos. Es decir, si su acción rinde en el año, no sé, 20%, la tuya también. Lo que pasa es que tiene más papelitos que tú. ¿Sí me expliqué? O más de esos papelitos que tú. Esa era como la primera parte de la pregunta. O sea, sí es cierto. De hecho, te llegan los correos de las empresas diciendo, necesitamos conocerlo como accionista. Lléneme esta planilla, mándeme su RIF, su cédula, una serie de datos que por cierto muchos no completan, pues bueno, pues no le dan como interés, pero es en serio el tema. Y bueno, nada, tú mandas tu información para que te tengan en la base de datos como accionista. Y eso es de verdad. Y llegas y tienes derecho a asistir a la asamblea, que es distinto a la junta directiva, ¿no? Dependiendo del gobierno corporativo, no es que tú por tener una sola acción, entonces entras y manejas el negocio, no es la junta directiva, ni pones directorios. Eso dependerá, digamos, del arreglo que tiene el gobierno corporativo en cada empresa. Pero, normalmente estas empresas que cotizan en bolsa y tienen muchas acciones circulando, con que te compren una, tienes derecho a la asamblea general de accionistas. Y eso depende de la empresa, ocurre con una frecuencia. Pues los bancos de Venezuela típicamente son cada 6 meses. Yo recuerdo que en su momento había empresas que cotizaban que eran trimestral. Bueno, cada empresa decide con qué frecuencia hace su asamblea y todos estamos invitados como socios. ¿Y qué derecho tienes? Bueno, preguntar lo que quieras. O sea, tienes voz y voto. Lo que pasa es que tu voto vale por el número de papelitos que tú tengas. Si tienes porcentualmente menos, bueno, pesa menos que otro. Pero esa primera pregunta, la primera respuesta es que sí, eso es cierto, totalmente. Y luego preguntaba si valía la pena, ¿no? Algo así. Bueno, fíjate que yo hace poco, de hecho, hoy casualmente estuve hablando de ese tema porque ayer yo puse un tweet que decía, bueno, mira, la semana pasada la Bolsa de Valores de Caracas creció tanto por ciento. Y la comparo con la variación del tipo de cambio, como para entender, tú sabes, si le estás ganando al dólar o no le estás ganando en términos de dólar, ¿no? Claro, pues la acción cotiza en bolívares. Pero, por ejemplo, por poner un número muy redondo, si en bolívares la acción creció 100%, ¿verdad? Y el tipo de cambio, por ejemplo, se valoró 50, entonces le estás ganando a la devaluación. ¿Sí me explico? O sea, en términos de dólar, tienes más valor. ¿Sí me expliqué? Entonces, más o menos ese comentario, ¿no? Bueno, y las acciones que están como ganándole esa carrera son este y este y este y esto. Y después se me ocurre y digo, bueno, pero vamos a hablar del Bitcoin, que es tan conocido. Bueno, números más, números menos, de enero para acá ha crecido 60%, ¿no? 62% más el Bitcoin, en términos de dólar. Es decir, comenzó, no sé, en 16.000 y ahorita está en 25, 26, ¿no? Entonces esa variación más o menos es 60%. Entonces yo decía, bueno, hay acciones en la Bolsa de Valores de Caracas cuya variación ha sido mayor que eso. Es decir, que de alguna manera, viéndolo en dólares, también le están ganando como al haber invertido en Bitcoin. Bueno, tienes una alternativa, que ahora comprarte una acción de esa y estarás ganando en términos de Bitcoin más, ¿no? ¿Sí? Bueno, me responde una persona. Algo así como que, en un tono muy irónico, dice así como que, sí, entonces la Bolsa de Valores ahora es referencia mundial. Algo así es el tweet, ¿no? Referencia mundial, y ahora las acciones aquí pues, son mejores que las blue chips, ¿no? Y claro, yo respondo después de pensar mucho la respuesta, porque en el momento pensé ni responder, pero respondo sobre todo por los otros lectores. Respondo, bueno, la verdad es que se está comparando pera y manzana, ¿no? No porque yo diga que tal acción ha crecido tanto por ciento más que el dólar, ¿no? O que la devaluación del tipo de cambio, no por eso estoy diciendo que la Bolsa de Valores de Caracas es referencia mundial. Entonces le respondo como que la verdad que en mi tweet ni se insinúa eso, ni siquiera se insinúa, ¿sí? Ni siquiera, estoy comparando variaciones y ya, ¿no? Por un lado, y por otro lado, bueno, tengo que hacer la tarea, pues lo voy a hacer para decirlo, pero búscate algunas blue chips, es decir, estas empresas muy famosas y grandes que cotizan en la Bolsa de Nueva York, búscate y ve la variación de enero para acá. Y estoy seguro que hay acciones en la Bolsa de Valores de Caracas que le han ganado.
Ahora, hay mucha reflexión para el tema de finanzas corporativas, riesgo y retorno. No se supone que ustedes estudian una relación, el KPM famoso, ¿no? Que simplemente es un modelo que recoge algo que es de toda la vida también. Lo que pasa es que no es del profesor Charpa acá que tenemos el modelito, pero esto es de toda la vida que nos ha acompañado. Más riesgo, más retorno. Eso es lo que yo exigiría, como mínimo, un retorno más alto para el riesgo que va a asumir, ¿sí o no? Entonces yo comento como que, bueno, quizás esa es la explicación. Una acción de aquí tiene que rendir mucho más que una de allá, porque precisamente que el entorno es distinto a este. Aquello es una blue chip y esta no. ¿Me explico? Entonces, bueno, rentabilidad ajustada de riesgo. ¿Sí me expliqué? Porque si les pregunto a ustedes, si la blue chip rinde 10% y la de aquí rinde 10%, ¿cuál vas a preferir comprar? La de allá, porque es la menor, la que tú crees que es menos riesgosa, tengo un entorno más estable, de Estado de Derecho, qué sé yo, ¿no? De diversificación de ingresos, de, no sé, una empresa de 60 años, ¿me sigue? De global, de alcance global. Ah, bueno, nuestra empresita, claro que. Entonces yo no estoy comparando, diciendo que una es mejor que. O sea, simplemente estoy hablando de variaciones porcentuales. Entonces yo respondía, en el comentario respondía, es que una cosa es hablar de valor absoluto, otra cosa es hablar de valor relativo y otra cosa es hablar de variación porcentual. La Bolsa de Valores de Caracas, o nuestra bolsa, lo que va acumulado de año, a esta fecha, más o menos ha transado entre 30 y 40 millones de dólares. Que no es nada para una economía, claro. ¿Tú vas a comparar eso con la Bolsa de Nueva York? Bueno, por supuesto. Donde eso se moverá en un segundo. 40 millones de dólares así, cha. Bueno, es que nadie está diciendo que esta sea referencia de aquella, no, o que sea tantas veces aquella, a eso. Estamos claritos que somos más chiquitos, ¿no? Pero eso no quiere decir que pueda tener unas variaciones porcentuales más interesantes que otras. Y ahora vamos al lado práctico. Hablemos de la barrera de entrada. Seguramente, aunque la barrera de entrada cada vez con la tecnología va cayendo, no baja, seguramente hay una barrera de entrada mayor en comprarte una acción de una bolsa afuera que comprarte una acción de aquí. Aquí hay acciones que te cuestan menos de un bolívar. Menos de un bolívar, no me estoy equivocando en la unidad. Menos de un bolívar. Acciones que te cuestan. Entonces, ahí no hay barrera de entrada. ¿Qué sigue? Si un día de estacionamiento en el edificio donde yo tengo una oficina son 70 y pico de bolas. Un día de estacionamiento. 70 y pico de bolas. Bueno, me voy a comprar 70 acciones de un bolívar. O sea, la barrera de entrada es prácticamente nula. Ahora imagínate que, ok, yo me compré solamente 70 acciones y tú te compraste 1000. Pero es la misma acción, bueno, la variación para ti es la misma variación para mí. ¿Me sigue? Entonces cada quien, digamos, arropándose con la cobija donde puede, pero la variación es la misma. Si tu acción crece el 20%, la mía también. Y si decrece, la mía también. La misma proporción. ¿Sí me expliqué? Bueno, entonces a lo mejor esa es mi posibilidad de inversión ahorita, apenas 70 bolos. Pero ¿por qué no voy a aprovecharlo? Si mis 70 bolos pueden ser a lo mejor en un año de 140. Por el hecho de que hay, sí, no es un blue chip, no, pero, o sea, además, el entorno afuera viene subiendo tasas, como ustedes se habrán enterado, la política monetaria viene subiendo tasas, tanto de los bancos principales, es decir, el Banco de la Reserva Federal Americana, Banco Central Europeo, el Banco Inglés, viene subiendo tasas por la inflación que se generó con la pandemia, con la expansión, digamos, crediticia de la pandemia, o monetaria de la pandemia. Entonces viene recogiendo tasas. Viene subiendo tasas para recoger, digamos, liquidez. Entonces, con más razón, a las acciones no le puede ir totalmente bien, las de afuera. Porque los mercados se resienten, los mercados de capitales son muy sensibles y se resienten cuando hay alzas de tasa, caen. Entonces, si tú no entiendes esa mecánica, quizás estás viendo solo una parte de la película, pero cuando entiendes la mecánica, tú dices, ah, bueno, tiene sentido que una de estas acciones tampoco está rindiendo mucho porque viene subiendo tasa. ¿Sí me expliqué? Entonces, primero es muy sencillo. La barrera de entrada es muy baja. Es muy sencillo interactuar con el mercado de capitales. Y sí hay oportunidades que son muy rentables.
explico? Usted trabaja en una bolsa. En una casa de bolsa. ¿Cuál es la diferencia entre casa de bolsa y Sociedad de corretaje de valores. Sociedad de corretaje. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Bueno, fíjate, muy sencilla la diferencia. Todas las casas de bolsa nacen siendo sociedades de corretaje de valores. O sea, la licencia que te da el regulador, en este caso es la Superintendencia Nacional de Valores, es una sociedad de corretaje de valores. Esa es la licencia como nacen todas. Tú te llamas casa de bolsa cuando ya eres miembro del club, es decir, cuando entraste en una bolsa de valores. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, una casa de bolsa tiene su licencia de sociedad de corretaje de valores, solo que como ya se inscribió y es miembro, fue permitido, digamos, su acceso, y es miembro de un club llamado Bolsa de Valores X, ahora te llamas casa de bolsa. ¿Me explico? Pero Y hay puedes sociedades de tener- corretaje que no son casas de bolsa. Ajá. Sí. Pero no ¿Y hay qué casa de tipo bolsa que no valores? sean sociedades de corretaje. Pero, ¿y qué tipo de valores transan esas señoras que no cotizan en bolsa? No, los mismos valores, solo que cuando quieren estar en el club, seguramente necesitan de un miembro para... Es como cuando tú me dices a mí, mira, yo soy, no sé, socio del club X de la playa, y entonces tú me ya has invitado. Claro, pero Sí. los clientes de esas sociedades de corretaje no pueden comprarle a sus clientes acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas directamente. Claro, lo pueden hacer indirectamente porque tú... O sea, yo te sería apoyas. cliente de una Exacto. casa de bolsa. O sea, la sociedad de corretaje de valores necesita de una casa de bolsa para, digamos, interactuar con el club, ¿no? Y el club es el mercado. Ya, ya. Entonces, bueno, al final mi cliente sí puede, pero lo estoy haciendo intermediario. Claro, ¿qué termina ocurriendo? Que es más ineficiente, más costoso. Pues entonces el cliente termina pagándome una comisión a mí y una comisión o sea, que yo tengo que compartir con la casa de bolsa. ¿Sí me explico? Entonces, la verdad que la gran diferencia es que cuando ya te haces casa de bolsa, eres más eficiente, o sea, los costos bajan. Y baja el riesgo de perder al cliente, porque claro, cuando usas a un tercero, tienes que de alguna manera que entregarle al cliente. Entonces a lo mejor el cliente dice, bueno, la verdad que si lo hago contigo, para comprar la misma acción que este me vendió, contigo es más caro, con este es más barato, la primera lo hice contigo, chévere, y después, ¿explico? O sea, puedes perder al cliente. Al cliente tanto de la punta inversionista como de la punta, digamos, emisora. Porque en ese club, que al final es un mercado, se está intercambiando, digamos, dinero. Entonces, hay los que emiten y demandan dinero, y están los que invierten, que son los que ponen dinero. Entonces, claro, pero se consiguen o interactúan en el club porque allí hay miembros, que son las casas de bolsa, que son los que los presentan, ¿no? O sea, mira, imagínense que esto fuera así, mira, empresa que necesita dinero, te presento a este inversionista. Entonces, yo estoy en el medio, que soy la casa de bolsa. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia entre una sociedad de corretaje de valores, porque la verdad es que en cuanto a productos y licencia pueden hacer exactamente lo mismo, solo que te llamas casa de bolsa porque ahora eres miembro de una bolsa de valores. Y puede ser, por cierto, miembro de varios, no que de una sola. Puede ser miembro de la Bolsa de Valores de Caracas y además miembro de la Bolsa, en medio de la Bolsa Bicentenaria, y si tienes la licencia para sociedad de corretaje o casa de bolsa agrícola, entonces de la Bolsa Agrícola, y en su momento hubo la Bolsa de Maracaibo, y así, bueno. Voy para allá, ya ven, aquí había un comentario. ¿En qué apartado quedaría el SP500? ¿En qué apartado? ¿Cómo apartado? Sería una casa... No, lo que pasa es que estaban por 500 en un índice. Ok. Entonces, claro, que es un índice que en algún momento se creó, por cierto, casi 100 años, ahí donde tú ves que nos llevan una ventaja. Porque tú sabes que hace 100 años alguien estuviera con el fastidio todos los días de sacar la cuenta, cuando no había ni computadora ni internet. O sea, sacar la cuenta así, ¿cómo cerró esta acción hoy? Ok, entonces el índice es tanto. Porque al final un índice es simplemente recoger el movimiento promedio que tienen las que están anotadas en el índice. El estándar por 500 son las 500 más grandes de la bolsa de valores, que por cierto van cambiando, porque obviamente las 500 más grandes no son las mismas de hace 100 años que la mitad que ahorita. A lo mejor hace 50 años estaba, no sé, en esa lista Standard Oil, porque entonces todavía era petróleo y entonces era que está sucio y lleno de grasa, ¿no? Hoy en día es, más tú sabes, era la información, entonces es Facebook, y así, ¿no? Entonces, claro, menos grasa y sucio, ¿sí? más tú sabes, computadora, ¿no? ¿Sí me explico? Ahora, son las 500 más grandes y lo que tú estás promediando el comportamiento. El índice replica ese comportamiento. ¿Y por qué es muy seguido? Bueno, porque de alguna manera te da idea de cómo está la economía y el mercado de capitales.
Pues entonces si él va para arriba, tú dices, bueno, las 500 más grandes van para arriba, el promedio. Ahora, para completar el comentario, tú no puedes comprar el índice si lo quieres comprar. O sea, tú no es que llegas a un sitio y decías, disculpe, quiero comprar el Standard Poor's 500. Eso es posible hace 20 años gracias a la innovación en productos financieros de los ETF. O sea, un ETF al final es, los Exchange Traded Funds son como acciones de acciones. O sea, son cestas de acciones que a su vez se fraccionan y cotizan en una bolsa, se inscriben. Entonces ahora tú sí puedes comprar un ETF que replique al Standard Poor's 500. Entonces ahora sí puedes tener como, digamos, esa gran diversificación. Es como si tú tuvieras un pedacito de tu inversión en las 500 más grandes. Y entonces tú puedes entender eso como lo más diversificado. Donde alguna le irá bien, otra le irá mal, pero en promedio tú sabes, eso ha rendido, no sé, en sus casi 100 años de historia, más o menos 10% anual, con años buenos y años malos. Y a lo mejor eso para ti es suficiente. ¿Sí? ¿Que sí expliqué la idea? No, claro que sí. Perfecto. Por allá, perdón. Hay algo que no va tanto con la materia, pero sí me causó ruido. El tema de las empresas semillas con los créditos bancarios, ¿eso es en todo el mundo o aquí que hay poco? Ya, pero ¿cuál es el tema? Que las empresas semillas no pueden acceder a créditos bancarios. Sí, digamos. ¿Eso es aquí, hay poco crédito o es en general? Bueno, digamos, mi comentario es más local, más venezolano. Claro. Pues, ¿qué ocurre? Dependerá de la regulación que te permite, o sea, quién le permite prestar el banco. Por eso es que han sacado últimamente que a lo mejor al banco le dicen, bueno, tú puedes dar un grupo de tus créditos, puede ser a microcréditos o microempresarios, pero es porque la regulación le dice, bueno, mira, tienes que dar unos microcréditos, o creas un banco de microcréditos, ¿no? Eso es posible dentro de la regulación. Ahora, digamos, los bancos normalmente universales y tal, la regulación no le permite que le estén prestando, a menos que sea por una obligación de cartera, mira, tiene que prestar tanto de esto a una empresa que no esté, digamos, andando y produciendo ganancias. Y tiene sentido, ojo, porque el sistema financiero, el bancario, es muy sensible en la economía. Y tú no puedes, tú tienes que evitar crisis y corridas bancarias. Entonces, claro, acuérdate que al final el banco está intermediando. Entonces está agarrando el dinero que capta y lo está prestando. Imagínate que se dedica a prestarlo a puras empresas que son startups. Y de los startups, de los 100, salen 5 nada más que funcionan. ¿Me explico? Entonces, claro, como tú le dices al ahorrista, bueno, los otros 95, tú sabes, fueron negocios malos. Bueno, pues esos reales eran tuyos, ahora mío. Bueno, eran tuyos. Entonces, tú a mí me llamaste para preguntarme si tú puedes prestarlo. No. Entonces, la regulación los limita mucho. Y entonces, claro, cuando yo hablo que tú no le puedes prestar a una empresa de semilla o startup, es porque, claro, todavía no está vendiendo como para estar en azul, o sea, produciendo ganancias, y entonces aplicar por un crédito. Porque acuérdate que al final, el banco lo que quiere es que tú le pagues el crédito. El banco no quiere ni quedarse con la garantía, ni quedarse con tu casa, con el carro, no. Y los bancos están llenos de peroles. Bueno, pues entonces, han tenido que ejecutar garantía. Pero la verdad es que no es la intención, ¿me explico? Tú hablas con un banquero y si se pone sincero, el banquero te va a decir, bueno, sí, yo he hecho banca prestándole a gente con plata. Claro, o sea, empresas que produzcan. Bueno, si arriesgo un poco es porque de alguna manera la regulación me está pidiendo que atienda una cartera, un sector, y bueno, pero no es porque a lo mejor yo tenga mucho interés. Entonces ese es el tema, ¿no? Ahora, puede haber un banco que sea específicamente de microcrédito, bueno, ya es otra cosa, ¿no? O atienda a pequeña y mediana empresa, o sea, ya es otra cosa. Pero la verdad es que lo que uno ve en la práctica es que la fuente de financiamiento va cambiando según la madurez del negocio. Entonces esas primeras etapas, ¿cómo las financias tú normalmente? En términos generales, ¿no? Ahorros propios, las 3F, Family, Friends and Fools, ¿no? La tarjetita de crédito que tienes, la tía que te prestó unos reales, Los Ángeles Investors, que dicen por ahí, ¿no? Los Angels Investors y ya. Tú no ves que haya que sí, estoy montando mi negocio y la banca me presta, o sea, es muy raro. Ahora, ya tú pasaste, digamos, a primera etapa, estás vendiendo un producto que ya es conocido, que tiene algunos clientes, ¿no? Y vas a enamorar una primera expansión, entonces a lo mejor ya empiezas a acceder a otras fuentes de financiamiento más convencionales, pues la banca, bueno, para empezar, la relación con los proveedores. Es muy raro que un proveedor te venda a ti a crédito cuando estás empezando el negocio.
Eso es financiarte. Ah, bueno, ya tú sabes, probaste que sí, que eres el tipo que tiene un negocio que funciona, que pagas bien, te empiezo a dar días de crédito para financiarte. ¿No? Y es otra fuente de financiamiento del capital de trabajo, proveedores. ¿No? Pero a eso me refería con el comentario. ¿No? Gracias por la pregunta. La verdad es que yo creo que las economías que se van desarrollando tienen diversas fuentes de financiamiento para, digamos, todas esas etapas de madurez del negocio. Y bueno, el mercado de capitales es un mercado formal ya para etapas pues, más maduras del negocio. Sin embargo, uno ha conocido experiencias de bolsas de valores para financiar a lo mejor startups. Yo tengo que actualizar esa historia, porque yo recuerdo que en un momento a nosotros nos visitó en la oficina el fundador de una bolsa de startups en Curazao. Y él lo que quería era de alguna manera unir a inversionistas, sabiendo que los proyectos eran startups y que, bueno, tienen alto riesgo. Entonces creó como una bolsa para, bueno, que es como un mercado para que se consigan ahí esas dos puntas, ¿no? Ahora, lo formal es lo que uno ve típicamente, ya cuando una empresa va a bolsa, es una empresa que ya tiene un nivel de madurez, ¿no? Importante. De hecho como son clubes, te ponen unos mínimos que pueden ser más altos o más bajos. En el caso de esa casa de negocio que presta a startups, los créditos son más pequeños y con mayor porcentaje de interés. Sí, suelen ser, digamos, muchas veces ni siquiera son créditos, muchas veces te estoy buscando accionistas. Porque claro, en esa primera etapa suele ocurrir que es también muy raro que el financiamiento sea vía deuda, es más vía acciones, que puede ser que sean unas acciones preferidas, con ciertos derechos, y a lo mejor el emprendedor o los emprendedores originarios se reservan unas acciones más para manejar el negocio. Pero normalmente lo que uno ve en la práctica, y por supuesto esto no quiere decir que sea siempre así, pero lo que uno ve generalmente es que terminan entregando acciones, porque es muy difícil conseguir dinero más barato que es deuda. Por eso comentaba hace rato esa preferencia, ¿no? Esa orden, esa prioridad. Tú dices, bueno, ¿cómo financio? Del dinero más barato al dinero más caro. No voy a ir a buscar de una vez el dinero más caro, voy a empezar por el más barato. Entonces tú empiezas a pedir prestado, préstame, y puedes exagerarlo, ¿no? Préstame, ¿de qué tasa de interés? No, nada. Bueno, tú estás loco, bueno, está bien, entonces me explico. Entonces tú siempre vas a empezar por el dinero más barato y más plazo. Y después en la negociación empieza, bueno, plazo más corto, tasa más alta. Y el riesgo y el retorno están alineados. Entonces, claro, en esas primeras etapas o más tempranas, tú ves que es muy difícil colocar deuda si no terminan, a lo mejor, entregando acciones, ¿no? Participación accionaria. Claro, a lo mejor tú diseñas una acción que tenga más derechos económicos que políticos. Es decir, no manejas el negocio porque tú lo que quieres es que sean inversionistas, capitalistas de ya. Entonces le das más bien derechos económicos y no derechos políticos. Eso lo puedes diseñar así. O sea que hay un ejemplo típico de eso, y es que Telefónica se dio cuenta que muchos de los grandes productos de alta tecnología que se habían desarrollado, WhatsApp, etcétera, por ejemplo, el desarrollador original de WhatsApp, entiendo que era un brasilero. Entonces los tipos se empezaron a dar cuenta como que muchos ellos le llaman, bueno, no sé, o sea, de los grandes productos de innovación tecnológica, los creadores eran latinoamericanos, pero que al final no lograron hacerlo en sus países de orígenes, sino que al final lograron permear la idea y tener éxito solamente en los Estados Unidos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer que, evidentemente, si eso está ocurriendo y está sucediendo eso posiblemente es la punta del iceberg? Hay seguramente miles de ideas abajo que se están generando que no tienen, exacto. Entonces dijeron, bueno, vamos a crear un incubadora, de negocios de startups. Entonces crearon Guaira, que es una compañía del grupo que al final lo que trata es de dar financiamiento justamente a startups y descubrirlos, pero al final es como dice Rafael, o sea, somos socios. A cambio yo te voy a dar participación, o sea, tú me das participación y evidentemente como los porcentajes de éxito son bajos, pero de repente tú dices 5%, claro, pero ese 5% el que la pega la revienta. Claro, tienes el otro 95% de pérdida. Pero entonces, claro, son unas sociedades que están hechas justamente en capitales semillas,
y justamente como para darle oportunidad a esas creaciones bueno, de empresas con nuevas tecnologías, no necesariamente nuevas tecnologías, ideas innovadoras. Innovación. De hecho, un amigo que era empleado en Telefónica, me acuerdo, era compañero mío, él creó una idea que se llama Sin Cola. Entonces era súper, o sea, tú te anotabas y automáticamente ya te llegaba el mensaje de texto de cuando te llegaran 5 minutos para la cola. Entonces, esa idea que él puso, y la idea también era que Telefónica fuera un consumidor de algunos de sus productos y obviamente fuera rentable. Pero entonces ese producto se empezó a utilizar en los centros de servicio. Que en vez de pedir el ticket, quedaste esperando ahí, tenías a la gente full en la sala, mira, vaya, se tomas un café, vaya un refresco, ¿no? Te va a llegar un mensaje de texto cuando tengas que acercarte a la taquilla, pues a la persona de atención al cliente. Entonces eso inicialmente entró en los centros de servicios, después le replicaron eso a la gente autorizada. Bueno, el tipo está ahorita en México, lo vendió no sé dónde, o sea, eso aplicó a temas bancarios y no ha tenido todo el éxito que se pensara, pero evidentemente fue una idea relativamente sencilla y full innovadora, o sea, era algo que se necesitaba. Y eso se creó con ese capital semilla de Guaira, ¿no? Aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela. Sí, sí, sí. Creo que otro de los que han sido exitosos fue el caso de Bolichique, que también salió de ahí, o quien al financió fue ¿Cómo se llama? Bueno, Bolichique, la hamburguesa. Ah, bueno, fíjate. Creo que también salió de ahí. Sí, sí, sí. Y es como tú dices, pues, digamos, a ver, ahí la apuesta de Guaira es, pongo, digamos, los huevos en distintas cestas, y sé que, bueno, se me van a quemar la mayoría, pero los 5 o 4 que queden, revientan. sí, como poco capital genera demasiado rendimiento, pues. Exactamente. Porque evidentemente son ideas disruptivas. Claro, tú lo que quieres aprovechar ahí, desde un punto de vista de Guaira, es justamente el upside de la valoración. O sea, comprar barato la acción, la participación y después salir más adelante. Porque a lo mejor tú no quieres ni siquiera quedarte toda la vida. Ese es el capital de riesgo. A lo mejor no te quieres quedar toda la vida en ese negocio, o sea, haciendo hamburguesa o el producto. Sino que tú quieres aprovechar el upside. Entonces, entraste acá, hiciste 10 veces valor, te vas. Entonces tú tienes que también entender como emprendedor qué estrategia de salida le ofreces a los inversionistas. ¿Me explico? O sea, ¿hasta cuándo tú los quieres aquí? ¿Y qué estrategia de salida le ofreces? A lo mejor la estrategia de salida es un crédito puente que lo sustituye a ellos, lo saca y te quedaste tú con deuda. Claro. ¿Me explico? O el mercado de capitales formal. Que es como, digamos, todas estas empresas que uno conoce, pues, bueno, comienzan siendo unas empresas familiares y tal, y en un momento van al mercado de capitales formalmente hablando y ponen a cotizar una serie de acciones, y esa es la salida para muchos de los inversionistas que la quieran vender y lo que quieren hacer es rentabilidad, no quieren quedarse en el negocio toda la vida. Muy bien, muy bien. ¿Otro comentario? ¿Sabes qué? Creo que valdría la pena si le haces un repaso un poco a ellos de lo que venía como conversando en el carro, del tema de las opciones de inversión en Venezuela, del tema de repente del private equity que tú comentas, del tema de los negocios, o sea que al final, bueno, que es algo que más o menos, o sea, el tema de la versatilidad del dinero y la necesidad de rendimientos y de repente casos ya más tropicalizados como el que ustedes manejan y así. Bueno, fíjate, a ver, ¿qué ocurre? Que estas empresas terminan siendo en el fondo vitrinas de muchos proyectos y pasan por el frente una cantidad de oportunidades de inversión que no necesariamente todas van a ser, digamos, potables o para ti van a ser, digamos, interesantes, porque también ahí hay mucha subjetividad. A lo mejor hay unas que están todavía en etapas muy tempranas para el target que tú estás persiguiendo, pero al final es una vitrina y tú ves muchos proyectos. Ahora, muchos de esos proyectos no tendrán la madurez o el interés de ser proyectos que coticen en un mercado formal de capitales. ¿Sí me explico? Es decir, que tú no puedas llevar a bolsa propiamente, porque a lo mejor no tienen el interés o no tienen, digamos, la madurez o el tamaño o lo que sea. Entonces, pero eso no quiere decir, el hecho de que no puedan ir al mercado de capitales formalmente hablando, no quiere decir que no sean unos negocios interesantes. ¿Me explico? Pero digamos que no serían públicos en el sentido del mercado de capitales formal, sino que seguirán siendo familiares, pues privados, ¿no? En ese sentido privado. Entonces, claro, pero pueden ser unas oportunidades interesantes de inversión. Entonces, claro, ¿qué termina uno viendo desde el punto de vista del inversionista? Teniendo un portafolio diversificado donde habrán parte de tus inversiones serán
en mercados de capitales, formalmente hablando, que en principio tienen un riesgo más bajo, porque bueno, están autorizados por un regulador, hay más ojos viendo la emisión. De alguna manera tú para poder entrar en ese club, si lo quieres ver así, hay unos mínimos que cumplir, calificaciones de riesgo, auditorías y tal, procesos que se formalizan, y eso de alguna manera baja el riesgo de negocio. No lo desaparece, pues el riesgo siempre existe, ¿no? En cualquier negocio. Pero por lo menos lo baja algo, ¿no? Ahora, hay otra serie de proyectos que a lo mejor no tienen el interés de ir por esa ventana de mercado de capitales. Entonces el inversionista tiene la posibilidad de, bueno, invierto en algunas que están formalmente en un mercado de capitales, o puedo invertir en otras que a lo mejor son interesantes, pero que bueno, no tienen esa vocación de ser proyectos que se listen en un mercado formal de capitales, o en una bolsa. Pero son interesantes. Entonces, claro, eso también necesitan inversión y financiamiento. Entonces, cuando tú desde el punto de vista del inversionista, pues tienes un portafolio diversificado entre, digamos, activos que cotizan en un mercado formal de capitales y activos que son privados. Y claro, la idea desde el punto de vista del inversionista es diversificar ese riesgo y tener unos rendimientos promedio interesantes. Y bueno, eso ocurre. Porque fíjate, yo les comentaba hace rato el tamaño del mercado de capitales hasta ahora. Ojo, que no se confunda este comentario con la capitalización de mercado. Si tú agarras cada empresa de la que cotiza en la bolsa, multiplicas el número de acciones que está outstanding, ¿no? Que está circulando, por el precio que tiene la acción, vas a saber el valor, digamos, de mercado que tiene cada empresa. Si vas sumando, tienes como que, bueno, el valor del mercado de capitales venezolano. Por cierto, no voy a rescatar el número, porque esto ya por ahí salió. Bueno, el valor de mercado. Claro, ese valor es X. Los 40 millones, 30, 40 que estoy diciendo es lo que hasta ahora este año se ha ido, todavía para acá, se ha ido, porque ese ranking se va siguiendo, se ha ido colocando. Es decir, si tú ves esa cara de los dos lados de la moneda, esa moneda en las dos caras, tú tienes 40 millones que alguien ha colocado, o sea, los inversionistas, son muchos, ¿no? Repartidos, grandes y pequeños, y por otro lado tienes proyectos que están siendo financiados por empresas que cotizan en el mercado de capital. Claro, si tú ves ese volumen, que apenas 40 millones, tú dices... ¿Los 40 millones son las acciones transadas en el mercado o las acciones emitidas? Bueno, las transadas, es decir, las compradas por alguien. Exacto, pero pueden haber una misma acción comprada y vendida varias veces, ¿no? Claro, pero cuando estos 40 que hablo yo es... A ver, ya me eché un poquito para atrás. El mercado de capitales tiene dos grandes mercados que interactúan. Renta variable, que son las acciones, y renta fija, y renta fija, que son las deudas. La mayor parte, digamos, de esto es la renta fija, porque es dinero que tú... Que son los papeles comerciales. Sí, es deuda, ¿no? En este país, digamos, actualmente no hay plazos mayores a un año. Creo que el que más tiene ahorita puede llegar a... Bueno, hay un papel comercial, no, pero una obligación quirografaria, si no recuerdo mal, de Patriacel, que creo que le faltan todavía 2 años y pico. Pero esa es la más larga y es muy rara. La mayoría son papeles comerciales que son de muy corto plazo. Es decir, 90 días, 180 días. Hace poco la Sunaval autorizó una especie de factoring, un producto como el factoring, que es que tú puedas de alguna manera titularizar facturas y emites ese título para financiarlas, y también eso es 90 días, máximo 90 días. Entonces esos son los plazos más que tú tienes. Eso es renta fija, es decir, eso es deuda. Entonces las otras son acciones. Estos 40 millones son básicamente por renta fija, porque claro, no ha habido emisiones nuevas importantes, ¿no? De acciones en la parte de renta variable. Ha habido, pero las sociedades en promoción que han emitido pequeñas, pocas, desde el año pasado. La sociedad de promoción, por cierto, como paréntesis, una figura que es muy parecida a lo que es un fondo de inversión, o lo que es parecido a un ETF, en el ejemplo que hablamos. Se llama sociedades en promoción. En el principio se listan en la bolsa, levantan capital para financiar proyectos. Proyectos así, tipo por la vía privada, ¿no? Entonces, claro, tú cuando te compras ese título en la bolsa, te estás comprando de alguna manera una participación en todos esos proyectos que están a su vez financiados, ¿no? Pero eso ha sido muy poca en relación al volumen. Entonces, la renta variable, este número de los 40 millones, no es por renta variable, porque no hay, digamos, hay un poquito, pero no es tanto. Se refiere más a renta fija, a colocaciones de deuda. ¿Por qué? Porque tú agarras y dices, bueno, una nueva empresa emite un nuevo título de deuda, lo lanza al mercado, lo compran los inversionistas y esta empresa se financia. Y eso se va acumulando
Y esto va hasta ahorita, lo que va de año, 30, 40 millones. Claro que es muy poco, muy poco. Uno, dependiendo, digamos, del economista que lo diga, tú tienes, digamos, aproximaciones a que hay como 2.000 y pico de millones, ¿no? Dice por ahí, circulando en dólares en la economía. ¿Me explico? 2.000 y tanto. En estos días creo que el mismo Eduardo Olivero dijo como que había más dólares circulando que liquidez monetaria en bolívares. Algo así fue el comentario. Claro, los dólares llevados a bolívares, ¿no? O sea, multiplicado por el tipo de cambio, o sea, ya son mayores, algo así fue el comentario. Es más de lo que hay en liquidez monetaria, en bolívares propiamente. Claro, es decir, hay una economía que tiene una gran masa de dólares que está circulando, cambiando de mano. Entonces tú dices, ¿dónde está? Bueno, en el mercado formal de capitales como que no está. Así. Ahora, en la banca, tú puedes ver en los balances que mensualmente los bancos tienen que reportar, tú puedes ver cuánto de ese dinero está en las cuentas custodias en los bancos. Y eso sumará X. Ya es muchísimo más eso que está ahí en los bancos que el mismo tamaño de los 40 millones que van en el mercado de capital. Y claro, exactamente estoy comparando un flujo de este año con un saldo, ¿no? Que acumula muchos años. Digamos, pues la comparación no es exactamente justa. Pero tú ves que hay muchísimo dinero, a lo mejor en las cuentas custodias que pudiera estar invertido a lo mejor en algunos proyectos interesantes. La pregunta es, bueno, ¿por qué no se hace? Bueno, está el tema de riesgo, esa es ya otra reflexión. Pero lo que quiero decir es que si suponemos como cierto esa cantidad de dinero que está cambiando de mano, divisas en la economía, 2.000 y tantos, 1.500 millones, 2.000 millones de dólares, lo que sea, el número que sea, circulando, claro, eso es mucho más grande que lo que tú ves, bueno, que este año se ha hecho. Entonces, claro, es un mercado que es relativamente pequeño, ¿no? Ahora, tiene una barrera de entrada que es muy baja, la verdad. Ahora, esos reales, una parte de eso tiene que estar invertido. Yo entiendo que muchos pueden estar en una gaveta bajo el colchón, ¿sí? Los que no están en la banca, pues. Alguna gaveta bajo el colchón, pues bueno, la gente lo tiene por digamos, ahorro. Pero seguramente muchos hay invertidos en proyectos que no son del mercado de capitales formal, sino privados, y están andando, por ejemplo. Es decir, esa plata está invertida en algo, hay una parte de esa plata que está invertida en algo, y esos son proyectos que están andando, que ocurren, que son reales. Otra cosa es la discusión, bueno, si tendrán más o menos riesgos, tendrán sentido o no tendrán sentido, valdrá la pena o no valdrá la pena, eso es otra cosa. Pero el punto es que una parte de esa masa seguramente está entre ahorrada y otra parte invertida. Y esa parte invertida estará en el mercado de capitales formalmente hablando, y otra parte estará en el mercado que no es el formal de capitales, pero es un mercado igual de empresas que necesitan financiamiento o proyectos que necesitan financiamiento. Entonces, bueno, tú me preguntabas que más o menos qué caso estamos viendo ahorita. Bueno, mira, hemos visto trading de cacao, hemos visto exportación de camarones y de cangrejos, hemos visto importación de semillas de hortalizas, hemos visto, estoy haciendo memoria, importación de enlatados, sardinas, bebidas, ¿qué más? Es decir, son proyectos que no están en el mercado de capitales formalmente hablando, pero que son proyectos interesantes, que igual ocurren, me explico, porque no es que toda la prestación de servicios y de bienes en la economía va por el mercado formal. La mayoría va por un mercado que no es formal. Formal me refiero al mercado de capitales formal. La mayoría más bien es un mercado que no es de capitales formal, pero que ocurre, que en el fondo está intercambiando dinero. Hay demandantes y hay, digamos, oferentes, hay excedentarios y deficitarios, y están cruzándose las operaciones y se está invirtiendo, sin duda. Ese es más o menos el tema, ¿no? Ahora, tú desde el punto de vista como inversionista, bueno, yo creo que sí hay acceso, que es relativamente bajo, la barrera, a oportunidades del mercado formal. Son las barreras más bajas en el mercado formal que en el mercado, digamos, no formal. Pero tampoco imposible, ¿no? Yo creo que ustedes, como si se ven desde el punto de vista del inversionista, tienen que empezar a manejar estos temas, a hablar este idioma y aprovecharlo, porque la verdad es que lo que usted necesita es ser mayor de edad y tener una cédula y un RIF, listo, para empezar a operar en los mercados de capitales formales en Venezuela. ¿Y informal?
También, lo que pasa es que la barrera es más alta, en el sentido de que, por ejemplo, tú te puedes comprar una acción con un bolívar, como decía hace rato, en el mercado formal, pero en el mercado informal a lo mejor te pide un mínimo más alto. A lo mejor te dice, bueno, tienes que invertir $10,000. Que tú dices, coño, no tengo. ¿Me sigue? ¿Cuál es el rendimiento promedio ahorita en el mercado formal? El informal, no hay de todo. Y no tengo manera de saberlo porque, claro, la ventaja del mercado de capitales formal es que tú tienes data. Y tú más o menos puedes hablar de data. Pero en el informal hay Pero algunos ejemplos. cualquier curso. De los cercanos que sí que yo tengo, en dólares 22%, 20%, 25%. Ese rendimiento versus el costo de oportunidad que representa lo que normalmente la gente, ¿dónde tiene la plata? En una cuenta de ahorro de Estados Unidos ganando cero. Claro, ahorita está ganando un poquito más porque han subido bastante. Claro, pero ganando 0,2. O sea, ahorita que subieron, ¿entiendes? O sea, O sea, llegaron a 0,3. Sí, más o menos. Pero hay unos plazos fijos a 5. Pero está bien, está bien. Digamos, está bien. Es mucho más, pues. Es el punto. A ver, sí, digamos, en términos de dólares, para poder comparar peras y peras, y hablando de rendimiento anual, ese rendimiento pues está ahí, 20 y 30% Anual. anualizado, en dólares, anualizado. Siempre los rendimientos se suelen expresar en términos anuales para poderlo comparar, ¿no? Y lo están haciendo a corto plazo, como acaba de mencionar. Sí, lo que pasa es que el rendimiento lo ves anual. Ahora, plazo puede ser de los que nosotros tenemos, 45 días, 90 días, hay de 6 meses, 180 días. Por ponerte un ejemplo, ¿qué me refiero yo con el 20% anual? Que si es 180 días te ganas 10, pues medio año. O sea, se expresa en términos anuales para poder comparar, pero la fracción dependerá del plazo. Exacto, eso es lo que tú te ganarías de rendimiento. Y ahora, pero como te digo, eso es lo que uno tiene a mano, pero seguramente hay unos que rinden mucho más. Claro, más riesgo. ¿Me explico? Seguramente. Ahora, el mercado formal de capitales está por ahí 15, 16, el formal, en los papeles comerciales. Si son papeles comerciales en bolívares, claro, rinde más porque es bolívar, ¿no? El bolívar, digamos, la expectativa es que es una moneda que se debilita más rápido que el dólar. Entonces, claro, el rendimiento en bolívares puede estar en 90%. El papel indexado, que está atado al tipo de cambio, te puede rendir 15, 14, 16 por ahí. Esos son más o menos por donde andan ahorita los rendimientos. Entonces, claro, el tema es, la reflexión es, creo yo, bueno, evaluar si yo tengo que ya tener un plan en el que comience a invertir. ¿Me siguen? Porque la barrera, o sea, me refiero a ustedes, o sea, porque la barrera es muy baja para entrar. Un papel de estos comerciales que últimamente se han emitido, la compra mínima puede ser $20, $50. Que eso es, digamos, alcanzable, ¿no? La compra mínima. En acciones ya es otra cosa, un bolívar, o sea, lo que valga la acción. Pero yo creo que no hay, digamos, la excusa ya no es la barrera, o sea, no es la barrera de entrada alta de la inversión. Eso ya quedó atrás de que no, es que no puedo invertir porque no tengo plata. Eso se acabó. ¿Me explico? Bueno, a lo mejor tú tienes que arrancar por ahí, por esas oportunidades. Bueno, ya más adelante, bueno, pues si pudiste hacer unos buenos ahorros, qué sé yo, bueno, ya pegarás otros brincos. Pero la reflexión es que no hay que esperar tenerlos para poder arrancar. Ya puedes arrancar, ¿no? Y es relativamente sencillo. Yo creo que ustedes, invertir al final es un plan. No es un, digamos, a veces uno se consigue por ahí amigos y le dice, ¿qué están haciendo invirtiendo? ¿Qué están haciendo? No, trading de acciones. Bueno, está bien, eso es un producto, ¿no? O una herramienta, pero invertir es un plan. O sea, la pregunta ahí es, bueno, ¿y para qué la estás haciendo? Bueno, ya cuando te dicen el para qué, bueno, porque hay un plan. Bueno, sí, lo que pasa es que yo estoy preparando de una vez, tengo 20 años, estoy preparando mi retiro, de una vez. Fácil. Que por cierto, el retiro no tiene por qué representar ser igual a vejez. Sí, a lo mejor tú estás planificando tu retiro a los 40. Y listo. Entonces te queda una vida por delante. Es decir, la reflexión es que no es mientras más temprano se arranque mejor y la barrera es muy baja. Adelante. Por lo menos ya con la tasa efectiva restando de las comisiones de la casa de bolsa y todo, más o menos en cuánto quedaría Ese rendimiento. Bueno, y lo interesante es que para el lado del inversionista es prácticamente ese mismo rendimiento. Porque las casas de bolsa normalmente le cobran la comisión
al que levanta los reales, a la empresa, digamos, que necesita el financiamiento. Entonces, aunque pudiera cobrar, o sea, tú estás autorizado para también cobrarle al inversionista, no se está haciendo justamente para incentivar al inversionista. ¿Me explico? Entonces, ese 15% del ejemplo, a ti, desde el punto de vista del inversionista, a ti te queda neto. Desde el punto de vista de la empresa, tienes que pagar el 15% a ti y pagarle comisiones al intermediario. Claro. Y por ejemplo, hablando así de los requerimientos de sus clientes. Por ejemplo, yo puedo llegar o puede llegar cualquier persona y decirle a usted, mira, yo tengo aquí $5,000. Sí. Aquí está, llámame cuando aparezca algo bueno. Y así sucede. Claro, a ver, no sucede tan así porque la gente no se desprende así de los reales. ¿Me explico? De que, bueno, te lo voy a dejar aquí y tú me llamas. La gente normalmente dice, te lo traigo cuando me llame, ¿no? Y me ofrezca algo interesante. Déjame digamos, aclararlo por dos rutas. La ruta formal del mercado de capitales a las casas de bolsa no les permite captar como si fuera un banco. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos y para distinguirlo. El banco, ¿qué hace? Capta y después decide a quién le presta. ¿Sí me explico? Y cuando le presta, no te llama a ti, que eres, digamos, el depositante, no te llama a ti para preguntarte, mira, ¿será que le prestamos a la empresa tal? A Chocoblu, ¿qué te parece y tal? ¿Me explico? Le prestamos a Telefónica, ¿qué tú qué? ¿Están pidiendo un crédito? No lo hacen. Pero digamos que operativamente sería imposible, ¿no? Llamar a los 14 millones de clientes, mira, aquí no están pidiendo prestado, como tú tienes ahorro, aquí ¿qué hacemos? No, se supone que tú delegas eso en el banco. Es decir, el banco es el que hace ese análisis, diversifica el riesgo, le presta según también la regulación le permita, y agarró lo que captó y una parte, pues una parte del encaje legal no le permite, lo presta. ¿Sí? Ahí hizo una descripción muy sencilla de la banca. Captó, y de los 100 que captó, a lo mejor puede prestar 30, y 30 es lo que presta, y decide a quién le presta. ¿Sí me explico? El análisis de riesgo lo hace él. Las casas de bolsa, o el mercado de capitales, el intermediario, que es la casa de bolsa en ese caso, no capta. O sea, no es que tiene como cuentas de ahorro y cuentas corrientes que capta y después decide a quién le presta. Resulta que te presenta a ti las oportunidades de inversión y tú decides a quién le presta, que es distinto. O sea, ahí sí es como si yo te llamara y te dijera, mira, tú que tienes unos reales ahí en tu casa, aquí está esta gente pidiendo prestado, ¿sí me sigue? Entonces ahora tú evalúas, entonces fíjate que la responsabilidad es distinta, porque una cosa es que yo capté, después decidí a quién prestar, y tú como ahorrista, lo que quieres llevar, cuando tú te quieras llevar tu regalo, te lo puedes llevar. Eso es lo que tú esperas, ¿no? En la tarjeta de débito, cuenta corriente, cuenta de ahorro. Más o menos el plazo fijo es que te limitaría el tiempo. Bueno, tienes dinero por un plazo fijo, ¿no? En el mercado de capitales es distinto. En el mercado de capitales, en principio, tú estás evaluando el riesgo. Y yo te presento a ti la oportunidad. Mira, aquí hay unos papeles comerciales. ¿Esta empresa qué hace? Bueno, no sé, siembra maní y exporta. Entonces tú evaluarás si te parece bien, si te parece mal, rendimiento, riesgo y tal. Y entonces tú decides invertir ahí. Y es tan regulado así que si por X o Y operación, a mí me quedaron unos bolívares en mi cuenta, digamos, de trabajo dentro de la casa de bolsa, porque cada cliente tiene una cuenta de trabajo, que es la cuenta conectada de bolsa. Si te quedan unos bolívares ahí, la casa de bolsa tiene 48 horas para devolver, porque no puede captar. No es como un banco que capta. Entonces vienes con una instrucción tuya de inversión. Entonces tú ya me dices, mandé para allá tantos bolívares, me compras tal cosa. Es una instrucción tuya. Y eso tiene que quedar muy claro a la hora de una auditoría, porque tiene que quedar muy claro que el riesgo lo estás asumiendo tú y la decisión es tuya. No fue que yo agarré unos reales tuyos y los invertí en tal cosa. Así. Entonces es sutilmente distinto, ¿no? Aunque son ambos intermediarios, son distintas aquí no hay un encaje como tal, porque aquí lo que tú inviertes lo que tú quisiste invertir. No es como que yo capté y el encaje me permite entonces prestar solo una parte. ¿Sí me explico? Ya no recuerdo por estar explicando esto, pero... No, por la pregunta del que te... ¿Cuál era? El que si te da $5,000 que Ok. Entonces ahora voy a responder la pregunta. La respuesta es que, claro, ¿cómo ocurre normalmente? Tú vas y te reúnes primero y tú dices, yo tengo esta cantidad, pero no es que tú vas a depositarlo como si fuera una cuenta, pues no puedo captar. ¿Sí me explico? Entonces yo lo que hago es que con eso te presento una alternativa.
Entonces tú dices, ah, bueno, déjame diversificar el portafolio, voy a poner esto aquí, voy a poner esto allá, esto allá. Donde yo te voy simplemente es acompañar en el proceso, pero al final la decisión la tomas tú. Ah, mira, sí, bueno, vamos a poner esos 5.000, tanto aquí, tanto aquí, tanto aquí. Y esto, hiciste tu portafolio diversificado. Y eso tiene distintos rendimientos, distintos plazos. Tú tratas de ver ese flujo de caja. Cómo va a ir venciendo cuando vence, y ya, distintos riesgos, distintas monedas. Claro, pero usted no tiene que, o sea, si usted le hace una auditoría como tal de donde vienen los fondos, ¿cómo usted lo justificaría? Claro. Si él tiene $5.000 guardados, pero no tiene. Esa es una muy buena pregunta, porque si tú vas por el mercado formal de capitales, esa transferencia tiene que quedar muy clara que él envió de su cuenta. O sea que si él llegó con efectivo, que es la pregunta, él tiene que agarrar y depositarlo en su cuenta y muy claro quedar que la transferencia le hizo a él. Porque además yo necesito cubrir un tema de legitimación de capitales, que es fuerte. ¿Y el mercado informal? No, el informal es informal, es decir, el informal como tal, eso no queda. Claro, pero usted agarra así como que el avance que realmente lo estás comprando. Ah, no, es que hay contratos privados. Exacto. Claro. Es como cualquier contrato que tú llegaras aquí abajo ahorita al cafetín y dijera, yo tengo aquí unos reales, y entonces alguno de esas empresas dice, epa, yo necesito comprar más capital de trabajo mañana. Entonces tú dices, ahora una cosa aquí, bueno, firmame por lo menos una servilleta. Sí, en la parte privada hay unos contratos privados. Normalmente ocurre así en todas las empresas que están levantando capital para proyectos. Hay un contrato privado, donde el contrato es, velo así, si tú estás yendo al banco, en el fondo también hay un contrato con el banco. Aquí hay un contrato con este inversionista, que es el que lo está financiando ahora, y hay un contrato privado, donde ¿qué dice el contrato? Mira, tú me estás entregando esto, para que en tanto plazo yo te pague tanto, y esto es para invertir en tal proyecto, y hay unos formatos que se llenan. Y eso es como el respaldo. En la parte formal, digamos, la regulación te exige, por un tema de legitimación también de capitales, que pase por, bueno, salió de tu cuenta, se supone que el banco ya hizo ese filtro, después tú lo hiciste también, como Casa Bolsa, porque también nosotros tenemos oficiales de cumplimiento, y entonces hay ese filtro primero, y está muy clara la traza de la transacción, donde, bueno, tú enviaste dinero de tu cuenta, con una instrucción a comprar tales acciones, o tales papeles comerciales. Y ese papel comercial, y esto es importante para hacer el circuito, ese papel comercial queda a tu nombre en una cuenta custodia, que custodia del título, que normalmente en Venezuela la empresa por excelencia que lo hace es la Caja Venezolana de Valores, donde está custodiado tu título. Y esa cuenta la ves tú como si fuera una cuenta, digamos, bancaria, pero en vez de tener plata, tienes son títulos. Y tú la ves con tu clave, te metes en la página de la caja, tú ves, ah, mira, aquí tengo mis 5 acciones de tal cosa, mis 200 acciones de tal cosa, mis 8 papeles comerciales, mira. ¿Sí me explico? Y esa empresa es la que se encarga de pagar, es decir, cuando el emisor le toca pagar los intereses o el capital o las acciones pues pagan dividendos, es la que cobra al emisor y reparte. También esa empresa es un agente de pago, porque ella sí sabe quién tiene qué y cuánto de cada cosa. Entonces empieza, ah, mira, este tiene 3 acciones en el mercantil, voy a pagar estos dividendos. Ah, este tiene tantos papeles comerciales, esto le pago. ¿Me explico? Y va a caer en tu cuenta de banco que está afiliada para seguir la transacción. La cuenta de banco que supuestamente la cuenta de banco que tú estás usando para hacer transacciones. Las deudas que están aseguradas están. Bueno, a ver, la verdad es que los papeles comerciales, como son de corto plazo, la regulación no exige que haya una garantía como tal. No hay garantía como tal. Digamos que la garantía, entre comillas porque al final, esto le he hecho un cuento de la vida real. La garantía al final, a ver, todos los negocios tienen riesgo, ¿me explico? Tampoco es que esa garantía, a ver, el hecho que lo vean muchos ojos, evalúen muchos ojos a la operación, no la exime, o sea, que pueda tener un default, ¿me explico? Que no pague cuando debió pagar, eso puede ocurrir, como cualquier negocio, o sea, aunque muchos ojos la vean. Hay títulos que a lo mejor salen con garantía, pero son de verdad que no son comunes, no es común. La mayoría salen sin una garantía como tal. ¿Pero en Venezuela? Sí. ¿O a nivel internacional también? No, en este mercado local. A nivel internacional, bueno, habría que averiguar. Pues. Yo tendría a pensar que menos todavía, porque este es como más negocio que aquel. Tendría uno a pensar, ¿no? Pero en principio,
esos papeles comerciales que están circulando no tienen como tal una garantía, así que tú digas, bueno, mira, si no pagó, voy y me quedo con el carro. No la hay. Y fíjense que le pongo un ejemplo del riesgo en los negocios. Hace poco hubo una operación de financiamiento por la parte privada, ¿no? De financiamiento de exportación de pescado. Bueno, el cliente, que era una empresa norteamericana, quería que le enviaran una especie específica. En este caso era el tajalí, una especie, ¿no? Un pez. Bueno, perfecto, era la temporada de tajalí, todo lo que ustedes quieran. Se estudió el caso con todas las facultades que uno pueda tener para estudiar el caso, con todos los equipos técnicos multidisciplinarios para estudiar el caso. Se evaluó, perfecto, se amarraron los contratos, para allá, para acá, listo, van los reales para allá, está. O sea, todo eso estaba de alguna manera planchado. Bueno, y salieron los pescadores, tal y se escondió. ¿Cómo tú anticipas eso? Explico. Es un ejemplo, digamos, del riesgo en los negocios. Fíjate que ahí nadie se robó los reales, no fue que, claro, que el real es el malandro se lo llevó. No, salimos a pescar y el tajalí se escondió. Pero bueno, ¿no estamos en temporada de tajalí? Sí, se escondió. ¿Y qué salió de la pesca? Bueno, pulpo, carite, no sé, lo que haya salido. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hubo que hacer allí? Replantear el negocio. Pero no es un tema que se perdieron los reales, sino que, como tú, esos son imponderables. Es como si usted hubiese dicho, no, yo preví la pandemia. Sí, está bien. ¿Me explico? Bueno, imponderable. Se escondió el tajalí. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Replantear el negocio. Bueno, vamos a ofrecerle a este cliente si quiere pulpo. No quiero pulpo, entonces hay que buscar otro cliente. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que el default, al almorzón, tienen que retrasar los pagos un mes. Pero es importante la transparencia. Es decir, mira, pana, se escondió el tajalí, pana. Ahora estamos buscando quién quiere comprar lo que si se pescó. Pues. ¿Sí me expliqué? Y bueno, eso nos va a retrasar la operación un mes. Ahora, ¿cómo tú ponderas eso? Complicado. ¿Me explico? Otro ejemplo, operación de trading de cacao en diciembre pasado. Bueno, perfecto, era comprar cacao Piura en Perú y exportarlo hasta Filadelfia. Todo igual, todos los análisis, todas las cosas, todo planchado, los contratos, los riesgos, todo. Bueno, manda los reales, mandamos los reales. ¡Pum! Esa misma tarde, golpe de estado a Castillo en Perú. Ven. ¿Cómo tú te anticipas? Peco. Pero ¿y se cayó ese negocio por ese tema? No, No pasa nada. Entonces, claro, empieza el estrés. Entonces, claro, ¿cuál es la preocupación? Bueno, que el barco no va a salir en tiempo, porque si hay un rollo político, a lo mejor los puertos están, ¿sabes?, cerrados, qué sé yo, pues depende de la gravedad del tema. Entonces, lo primero que uno hace es llama para allá y el representante allá dice, bueno, mira, la verdad que eso es en Lima, pero aquí en el puerto de Piura, que era el norte, la verdad que aquí está todo el mundo normal. Bueno, está bien. ¿Qué terminó ocurriendo? Salió 2 días más tarde el barco. Ahora, ¿cómo tú ponderas eso? ¿Eso que los reales se perdieron? No. Bueno, entonces nada, pues hubo que hablar con la gente, mira, pana, el barco va a salir 2 días más tarde, el cliente va a recibir 2 días más tarde el embarque y va a pagar. Pero bueno, eso es el riesgo de los negocios. ¿Qué haces tú? Diversifica, trata de mitigar los riesgos donde pueda, transparencia, trata de controlar el negocio hasta donde puede, pero yo no soy ni que va a manejar el barco, así, ni el que va a sacar el cacao, ni soy, digamos, el que cuida, tú sabes, que la gente no se pochinche en Lima, o sea, está a muchos kilómetros de distancia. Ahora, hay una alternativa. Bueno, no haga nada. ¿Me explico? Entonces dejas todos los reales a lo mejor en una gaveta. Y bueno, eso te da tranquilidad, pero se lo come la inflación. Entonces, bueno, ahí vas, pues. Entonces empiezas a ponderar qué es lo que da. Pero el que no arriesga no gana. Esa es la vida. Esa es la vida. Pero bueno, yo tengo una frase, ¿no?, que por supuesto no es original mía, pero yo creo que la ignorancia es lo que es riesgoso. O sea, el riesgo no es el producto como tal, el riesgo es que uno no sabe cómo funciona eso. Entonces, uno está a lo mejor interactuando con un producto que él se comporta de una manera
y tú eres el que eres ignorante de cómo tú te metiste ahí. Pues. Entonces yo creo que lo que es el riesgo es la ignorancia. Entonces por eso es importante educarse financieramente, cuando vas a financiar un negocio, entender el negocio, y por eso es que el tema de finanzas corporativas no es poca cosa, y de valoración, volviendo al inicio de la conversación, porque te da fundamental y herramienta para entender cómo un negocio produce plata, hasta dónde tiene capacidad de endeudarse, cuáles son los riesgos que hay, cómo los mitiga, donde por supuesto tú sabes que nunca podrás mitigarlo absolutamente. ¿No? Yo me acuerdo que una vez en un programa de estos famosos de radio, el locutor me pregunta, bueno, ¿y cómo hace usted para controlar la inflación? ¿No? No hablaba así. Yo le digo, bueno, la verdad es que tú no la controlas, tú la gestionarás. ¿Cómo puede uno controlar la inflación? ¿Solo corresponde al Banco Central? No. Bueno, y uno no es. Entonces, uno la gestiona. Bueno, entonces, uno diversificará las inversiones. Así, lo podrá gestionar, pero controlarla. Entonces, en ese sentido, como dirían los economistas, es un price taker. Tomas precio. Tomar de precio. Bueno, muy bien. ¿Qué otro comentario o pregunta? Una preguntita. Dígame. Con respecto a ¿Hace qué? a su tweet, por Twitter. Ok. ¿Cómo, o sea, qué indicador vio usted, qué índice vio usted? O sea, ¿cómo usted dijo, esto fue lo que creció la bolsa de valores de Caracas? O sea, estoy buscando aquí, hay un índice de la bolsa de Bueno, de porque... IBC, pero no se vio ese IBC. Bueno, sí. El IBC es como parecido a ese Standard & Poor's 500. El IBC es simplemente un índice que va siguiendo la variación ponderada de una cesta de acciones que cotizan en la bolsa de valores, que por cierto no son todas, son la mayoría, que cotizan en la bolsa de valores de Caracas. Y el IBC además está como el general, es como un IBC financiero, es como un industrial también. Eso es claro que se le hace seguimiento. Pero yo no hablaba de ese en particular, sino que yo decía era que habían algunas acciones de las que cotizan que sí le estaban ganando esa carrera a la inflación y a la devaluación. Y esa la sabemos nosotros porque, claro, tú llevas el seguimiento día a día de los precios. Entonces sabía... Habló individual de algunas acciones, Sí. no de la bolsa de valores de Caracas. Sí, no, dije que de la bolsa habían algunas que... Sí, no, tranquilo. De hecho, el tweet es visitable. Yo creo que dije algo así como que de las que cotizan, 22 creo que son las que para esa fecha estaban ganándole a la carrera. Y creo que cotizan algo así como 30 y algo, o sea, más o menos 40. Porque, entonces, claro, de las que cotizan, bueno, había una parte importante que le estaba ganando a la devaluación de la moneda. Y eso simplemente porque, claro, nosotros hacemos un seguimiento del precio todos los días. Entonces podemos ver el precio como arrancó el año y cómo está ahorita. Entonces al ver esa variación y ver, por ejemplo, si hubiese agarrado ese bolívar y lo pongo en dólares, ¿cuántos bolívares tendría ahorita? Compara, entonces hay unas que le ganan a la devaluación. Pero además entonces decía, bueno, me dio curiosidad por el Bitcoin, ¿no? Y entonces dije, bueno, y si esa variación que le está ganando al tipo de cambio, que puede decir que es como un rendimiento en dólares, ¿verdad? Esa variación le ganará a ese 60% del Bitcoin, y hay algunas que sí. Claro, de esas 22, eso se reducía a 9. Esa es más o menos la historia. No, pero hay algunas que rindan más inclusive que esas emisiones privadas del 22% anual. Sí, claro, sí la hay. Acciones, sí la hay. O sea, 22% en dólares. Pues. Sí, la hay. Claro, porque hay una que rinde más que el 60, que es Bitcoin. Ok. No, claro, y debería ser así, pues si la renta fija te ofrece 22% sin riesgo, Exacto. o sin el riesgo de la volatilidad de precios. Que eso era lo que yo le comentaba a este señor, pues no sé por qué le molestó tanto el tema, pero yo lo que comentaba era, bueno, pero es que me parece que si uno estudia en teoría que, digamos, la rentabilidad tiene que estar ajustada al riesgo, claro que tú tienes que asumir que Venezuela es más riesgoso que Nueva York, que la bolsa de Nueva York. Pero con el Bitcoin lo dejaba como pregunta porque decía, bueno, uno entiende el Bitcoin como muy volátil. Claro, Y si tú mides el riesgo por la volatilidad. desviación estándar, ¿sabes? O la varianza, que es la típica, ¿no? Medida de volatilidad. Entonces tú dices, bueno, si lo mido y lo entiendo como muy volátil, yo no veo que las acciones aquí tengan esa volatilidad. Claro. Si lo quieres medir con ese indicador. Pero es interesante porque, bueno, es un indicador que no está diciendo todo lo del riesgo. Claro. Sin embargo, es la cuentica que uno saca cuando uno habla de betas y, ¿no? Es con data de mercado de capitales.
Claro, porque nuestra literatura es muy anglosajona y hay data. Aquí no hay data. Aquí la data la tengo que empezar a construir. Nosotros más o menos como medio para, tú sabes, formalizar la cosa, mandamos un informe todos los lunes a los clientes, comentando sobre qué pasó la semana anterior, ¿verdad? Y ahí es donde yo saco los datos. ¿Me explico? Como que la gente como que más o menos se vaya culturizando el tema. Pues hay poca data y poco análisis, pues, ¿no? Hace poco Maximiza financió un libro, me pareció un esfuerzo interesante. Puso a mucha gente a escribir, algunos profesores de la Católica, a escribir sobre el mercado de capitales. Claro, eso no se hacía hace años. ¿Cómo se llama ese libro? Bueno, creo que se llama El mercado de valores en Venezuela y Porque esos recopila data de histórica y Bueno, tal. depende del paper, porque son distintos capítulos, cada uno lo escribió un autor. Ok. Hay quien le mete datos y otro que habla más teórico. Muy bien. Bueno, comentarios, dudas. Profesor, Bueno, Rafael, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Excelente. gracias a ustedes por el interés. Déjale los datos ahí del podcast que tienes ahí de finanzas. ¿Cómo es el podcast que tienes? Yo no tengo uno Tertulia y Dinero, ni tan famoso. Este se llama Podcast y Dinero, que lo hago con un compañero ahí de trabajo en la casa de Bolsa. Podcast y Dinero. Muy sencillito, pero busquen por ahí. Tratamos de hablar de estas cosas de forma muy llana, pues. Y ya. Si quieren verlo más formal, se van a los otros más formales. Pero digamos, nosotros queremos atender justamente al target que lo quiere ver llano. Llano, sencillo. Entender que esto es muy cercano, muy próximo, muy fácil, además. Bueno, muy bien. Muchísimo éxito en la materia, en la carrera y en su vida profesional. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes por el Excelente. Vale, gracias a ustedes por los comentarios. Muy bueno. Bueno, perfecto.